Entonces, una vez que hagamos la presentación, bueno, ahí arrancó ya a grabar. No sé, Lore, ¿qué te parece si esperamos por ahí 5 minutitos más o bueno, o arrancamos, no sé qué te Yo parece? diría que arranquemos, total son las presentaciones, no se va, la persona que entra un poquito más tarde no se va a perder la exposición de ninguna de las abogadas, así que me parece que por respeto al horario, ya estamos. Bueno, dale. Dale. Bueno, la verdad que las dos compañeras, y yo ya las considero amigas, bueno, a Claudia la conozco ya hace bastante, y a Natalia tuve el honor y el gusto de conocerlas a través de su libro, pero después sí, a través de una conversa que tuvimos en el encuentro plurinacional en San Luis, pero también la considero una amiga y debo decir que a partir de ahora para adelante me encantaría contar con ambas para cualquier cosa que pudiese darse y pudiésemos hacer un trabajo en conjunto. Así que las invito a que sean parte de esta gran familia que uno suele decir que es la familia de las panzas. Bueno, no, lo que las dos la verdad que tienen un currículum grande, extenso, lindo, bellísimo. Yo no soy muy buena para los resúmenes, así que voy a presentar primero a Claudia y después a Natalia con el resumen que pude hacer. Bueno, Claudia Hasanbegovic es abogada y científica social, ejerce la abogacía representando a mujeres y niñez víctimas de violencia de género desde 1989. Actualmente se desempeña como abogada independiente, como consultora internacional e investigadora y docente. En el año 2010 fundó y desde entonces coordina el equipo de investigación XFEM, que después nos va a contar bien de qué se trata. Es docente en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad de Lomas de Zamora, y en el 2008 ingresó por concurso a la Corte Suprema de Justicia en la Oficina de Violencia Doméstica, coordinando un equipo interdisciplinario de atención, digamos, a mujeres, supongo, y víctimas de violencia. Y bueno, y Natalia Saralegui Ferrante es feminista, es abogada de la UBA, realizó el posgrado en género y derecho también en la UBA, es maestrando en criminología, pero de la UNTREF, es docente de mi hija Agustina, investigadora y coautora de Dicen que tuve un bebé, que está editado por El Siglo XXI, que es una joyita tan igual que el librito de nuestra querida Claudia, que es compiladora del libro. Así que se los recomiendo a los dos. Bellísimos ambos. Bueno, cuando fue digamos, la actividad que se hizo durante este año sobre la CEPAL en la ex ESMA, me crucé, como muchísimas otras veces, con Claudia, y yo le dije que estaba muy preocupada porque seguíamos teniendo muchos inconvenientes con respecto a la toma de denuncias y digamos, a la forma de sanción o de hacer, digamos, de hacer cumplir la ley de violencia obstétrica en la modalidad específica perdón, violencia de género específico en la modalidad de violencia obstétrica, y que una amiga en común, que es Liliana Hendel, me había dicho que justamente Claudia estaba trabajando con, creo, no sé bien después vos dirás cómo se llama bien las compañeras madres que tienen estos problemones, no solo con la SAP, sino con todo lo que tiene que ver con el poder judicial patriarcal y machista. Entonces, que por ahí podríamos como empezar a caminar juntas, porque para hacer fuerza nadie está de más y ninguna sobra.
Entonces, bueno, en ese momento ella me dijo, podríamos pensar en un fuero dentro de la modificación de la ley 26485. Me dio otras puntas, de hecho yo lo pude poner en el resumen que quedó de en nuestra comisión ahí en la CEPAL, porque ella me lo escribió bien, pero no lo quiero leer, quiero que ella lo explique. Entonces, bueno, nada, es un poco por ahí que quiero que nos cuente, o por lo menos que empiece a contarnos Claudia, y después obviamente escucharla con todo lo que tiene para decirnos y agregar a esta pequeña pregunta que arranca por acá. Familias monomarentales, así se llama. Bueno, Claudia, te escuchamos nomás. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Siempre para mí es muy, muy agradable, muy energético los encuentros con Majo. Creo que hacemos una muy buena sinergia. En ese encuentro de la CEPAL, yo te presenté a dos mamás. Una era de México, y la otra es Paola Urquizo, que es una de las madres de familias, que fundó Familias Monomarentales, y que es una de las mamás que están promoviendo una campaña por change.org, que ahí les pasé en el chat, les pasé el dato. Voy a hablar 2 minutitos de Equifem y de esta campaña, para después hablar de lleno del foro único de violencia contra las mujeres y las niñeces. Fundación Equifem es un equipo de investigación feminista en género, derecho y justicia social que fundé y coordino desde el año 2010. Los primeros es un equipo interdisciplinario, y como toda investigación feminista, no puede estar separada del activismo, porque una verdadera investigación feminista busca, con sus resultados, impactar en las estructuras injustas que hacen que las mujeres estemos en situaciones de desigualdad, con toda la variedad de las intersecciones en las que nos podemos llegar a encontrar. Los dos temas principales que abordamos con Equifem fueron, en el 2010, la violencia económico-patrimonial hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, y el libro que mostró Majo contiene un capítulo que hicimos desde Equifem, que se llama el no pago de varones violentos, Estado negligente. Si yo volviera a escribir ese capítulo ahora, diría Estado cómplice. En ese momento estuve muy suave y dije Estado negligente. Es una investigación empírica. Entrevistamos a 90 mujeres de la ciudad de Buenos Aires, 45 de ellas viven en el barrio de Lugano, y las otras 45 viven en paradores de la ciudad de Buenos Aires para mujeres en situación de calle. Las que estaban en situación de calle quedaron en situación de calle debido a la violencia ejercida por sus ex compañeros, y estaban en situación de calle porque sus ex compañeros o bien vivían en alguna villa de emergencia y por lo tanto una exclusión del hogar era imposible, porque cómo lo iban a excluir, vivían en la casa de la familia de ellos, por ejemplo, y fundamentalmente ellas no tenían redes familiares o de apoyo. La mayoría eran inmigrantes de otras provincias o de otros países. Ahí hicimos una investigación feminista, pero con aportes de trabajo social, de la sociología y de abogadas, dos abogadas. Una soy yo y la otra es Carolina Zimmerman, que litigamos estos temas. Y la situación realmente es desoladora. Las mujeres se sienten absolutamente maltratadas, y las medidas cautelares no tienen eficacia. El 70% de todas las medidas que estas mujeres habían obtenido habían sido quebradas por los agresores,
Algunas de ellas, por ejemplo, cuando iban a cobrar la asignación universal por hijo, se aparecían y le robaban el dinero cuando salían del cajero automático. El capítulo, mi página web, en mi página web, que es mi nombre y apellido, que acá se las dejo, hasanbegovic.com, ustedes pueden encontrar ese libro y otros libros, uno sobre Cuba, también sobre el tema de la violencia en la modalidad, violencia de género en la modalidad doméstica. Esto para hablar de KIFEM, la gran segunda línea de trabajo son los hijos y las hijas víctimas de violencia de género. En Argentina estamos muy atrasados en ese punto, porque nos cuesta ver desde lo intelectual y sobre todo desde lo jurídico que los hijos y las hijas que crecen en ambientes donde hay violencia de género hacia sus madres son también víctimas, lo sufren ellos también. Lo vemos en los impactos, en los impactos emocionales, psicológicos, a veces ya son adultas o adultos y siguen teniendo estos impactos, se los expone a modelos de relación violentos, dándoles así un factor de riesgo de, en su vida adulta, poder repetir la situación como víctimas o victimarios, y existe un mito que es reproducido en los juzgados, que es un hombre que puede ser malo y pegarle a su pareja, puede ser un buen papá. Y nosotras decimos que quien pega a una madre no puede ser un buen papá, porque está justamente dañando a la persona que es sostén emocional, y muchas veces en el día a día, en todas las actividades de sus hijos, de estas mamás. Me dedico al tema de la violencia de género desde 1989. Mi doctorado en Gran Bretaña ha sido sobre la respuesta estatal a la violencia doméstica en Argentina y en Cuba, y desde lo académico y desde el activismo y desde el trabajo como abogada, sigo trabajando en ese tema. Entonces, otra cosa que los juzgados argentinos desconocen o no quieren ver, es que la violencia de género no se frena con la separación, continúa. Y la forma de continuarla, que se denomina violencia post-separación, a veces puede llevar al femicidio. El 70% de los femicidios se cometen entre los 2 meses y el año de separadas las mujeres, no mientras conviven con ellos. La mayoría es una vez que se separan. Es el periodo más peligroso para la vida de una mujer. Y sin embargo, es cuando las medidas cautelares se transforman solamente en un papelito y no existe mecanismo de monitoreo del cumplimiento de esas medidas cautelares. Nuestra justicia hace aguas por todas partes, y cuando hablamos de reforma feminista, lamentablemente es una palabra hueca, porque no se ha consultado a las feministas que estamos en la trinchera acompañando a las mujeres sobre qué es lo que necesitamos de esa justicia. Hay muchas feministas intelectuales que desde un escritorio dicen, por ejemplo, que las sanciones no sirven y que hay que esperar el cambio cultural. Y yo no conozco ni una sola colega que esté acompañando mujeres víctimas de violencia que crea que el cambio cultural va a proteger a una mujer de una muerte inminente o de continuar siendo violentada por su agresor. Entonces, en esta violencia post-separación, los hijos y el pago de alimentos son las dos tácticas por excelencia que van a usar los agresores, no pagando la cuota alimentaria y reclamando o maltratando a los hijos en las visitas. Es decir, reclamando más visitas, o haciendo denuncias falsas por impedimento de contacto, o maltratando a los hijos en las visitas. El último caso que he tomado se trata justamente de la modificación de un régimen de visitas, porque el señor, después de una audiencia de alimentos, que mi clienta no aceptó la cuota que él proponía, cuando vio a su hija de 6 años, la fue a buscar a la escuela, la nena le dijo, tengo hambre, era la hora de la merienda, dijo, no, ahora no comes. La hizo caminar 60 cuadras, de Capital de San Telmo hasta el barrio de Caballito.
Llegó a la casa y le dijo, no, no te voy a dar de comer, porque estoy enojado con tu mamá por lo que me hizo, así que vos la tenés que pagar. Y volvió a las 10 de la noche caminando otras 60 cuadras, una nena de 6 años. Eso se llama violencia vicaria, en su forma más suave. Las formas más terribles son el abuso sexual y el asesinato de los chicos. Sonia Vaccaro, una psicóloga argentina que vive en Madrid, lo tiene muy trabajado. Ustedes dirán, bueno, qué cosa terrible. Lo terrible es que la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ha recibido una bajada de línea para no ordenar medidas cautelares respecto de los niños. Entonces, cuando esta mujer hizo la denuncia en la OVD, no recomendaron medidas cautelares. Llegó la denuncia al juzgado, y el juzgado, a este señor que además consume marihuana, consume cocaína, tiene antecedentes de maltrato a su mascota, la ha llegado a fracturar, cuando se quiere descargar con alguien, la golpea a su mascota delante de su niña, por ejemplo, lo hizo a la siguiente visita. Bueno, en el juzgado le dieron una cita para dentro de 3 semanas con la trabajadora social del juzgado, quien le estuvo contando sobre su situación personal, diciéndole, bueno, sí, se droga, pero bueno, es el padre que elegiste, esto es lo que tenés y te tenés que adaptar a esto. Esta es la justicia de familia especializada que tenemos en la nación, en el Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo entran las mamás de las familias monomarentales? Cada vez que una mamá, por supuesto la familia monomarental la llamamos así con una estudiosa argentina llamada Lupica, desde el año 2010 ella acuñó este nombre para referirse al fenómeno que el INDEC denomina familias monoparentales, pero la realidad es que el 85% de estas familias están a cargo de una mujer. Puede darse la familia monomarental porque una mujer decide ser madre, por ejemplo, con ayuda de un banco de esperma, o puede ser que haya adoptado una criatura o que haya quedado viuda. Pero en los casos donde hubo separación, había situaciones de violencia de género, estas familias monomarentales están sufriendo la violencia económica del no pago de cuota alimentaria. Pero por si esto fuera poco, el no pago de cuota alimentaria, no sé si habrán escuchado, hace poco salió, en junio de este año, el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires publicó un estudio que hizo en toda la provincia que muestra que solamente 3 de cada 10 padres no convivientes pagan la cuota alimentaria. Esta cifra es igual a la del año 2000, cuando se sancionó el primer registro de deudores alimentarios morosos. No ha cambiado nada, nada, absolutamente. Si ustedes me preguntan por qué no cambió nada, les voy a decir porque no cambió el Poder Judicial, porque no cambió, porque seguimos creyendo que el no pago de alimentos es una obligación privada, cuando en realidad es una obligación del Estado garantizar el pago de la cuota alimentaria. Porque así lo ha ratificado al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 27, inciso 4, dice que los Estados garantizarán el pago de las cuotas por parte de los padres no convivientes, y lo incluimos en la Constitución Nacional. Bueno, el Estado no hace eso, dice que esto es un problema privado, un problema que merece un cambio cultural, y entonces seguimos tirando la pelota fuera de la cancha, porque al ser garante el Estado, ustedes piensen en un alquiler, si yo alquilo una propiedad y no pago, el garante es quien tiene que pagar ese alquiler que yo no pagué. Con el Estado pasa lo mismo. Si hay un señor que no paga alimentos y no hay mecanismo posible para obligarlo a pagar, porque por ejemplo trabaja en negro, o porque es ingeniero, médico, abogado, y es monotributista y no hay manera de embargarle un sueldo,
entonces el Estado tiene que responder. El Estado no responde y hace algo más, que es a través del ANSES. El ANSES, si bien tenemos estas hermosas leyes en nuestra Constitución y en el Código Civil que reconocen todas las formas de familia, no solamente la de mamá y papá e hijos, para el ANSES, desde un decreto del año 2019, al momento de determinar si se les da asignaciones familiares, es decir, la asignación universal por hijo, o la SUAF, Sistema Universal de Asistencia Familiar, para quienes tienen trabajo en relación de dependencia, se toman los ingresos de todo el grupo familiar. Y ahí en esa interpretación de qué es el grupo familiar, es mamá, papá y los hijos. No reconocen a las madres, a las familias monomarentales. Entonces se da la perversa situación de que mujeres que no logran cobrar la cuota alimentaria, porque los papás de sus hijos trabajan por su cuenta, cuando estos papás mejoran su situación fiscal y tienen que pagar un monotributo F, por ejemplo, o están inscriptos como responsables inscriptos en ganancias, a ellas les cortan la asignación universal por hijo. Te pido disculpas, Claudia, pero porque si no, no vamos a poder tomar el otro tema. Con esto terminé y les pido por favor, que se sumen a la campaña, que hagan clic en el enlace que les pasé, donde justamente contamos esta historia y le estamos pidiendo al presidente de la Nación, al ministro de Economía y a la titular de ANSES, que por favor revean y dejen sin efecto la normativa interna que está determinando qué es grupo familiar y que reconozcan a las familias monomarentales como grupo familiar. ¿Cómo tendría que ser una justicia feminista que ayude a las mujeres que sufren violencia de género, todas las formas de violencia de género, y acá entonces va a entrar también la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia institucional, es decir, no solamente la modalidad doméstica, sino todas las otras formas de violencia que puedan sufrir las mujeres y también los niños y las niñas, es a través de un fuero único de violencia contra las mujeres y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de fuero, así como hay un fuero comercial, un fuero penal, un fuero contencioso administrativo, un fuero civil, este fuero único permitiría evitar la fragmentación del conflicto que sufre una mujer, es decir, la mujer que sufre una situación de violencia de género, cuando hace la denuncia, pasa a sufrir la fragmentación del conflicto. Una mujer que, por ejemplo, ha sido amenazada, golpeada, no le pasa alimentos el papá de sus hijos a los chicos, y que además tiene una pyme con el agresor, va a tener un juicio penal por las amenazas, un juicio de familia por la medida cautelar, otro juicio, no el mismo, otro juicio por el cuidado personal de los hijos, otro juicio por el pedido de alimentos, otro juicio por la situación de la empresa. Esto se eliminaría, las enloquece. Una persona que acaba de sufrir, no sé, una violación en la pareja, y tiene que entender cómo funciona la justicia civil, cómo funciona la justicia penal, llevar a su hijo al Consejo de Derechos para que lo vean, es enloquecedor. La mitad de las mujeres, o mucho más, se quedan en el camino porque están aturdidas por la violencia que sufrieron y doblemente aturdidas por todo el tramiterío y burocracia que tienen que seguir. Entonces, este fuero, que no es invento mío, existe en muchísimos países, con distintas formas, tendría que estar compuesto por jueces, juezas y funcionarios, desde el primer nivel hasta el último, capacitados en violencia contra las mujeres. Tiene que ser un fuero que pueda entender en todas las formas y modalidades de violencia que están contenidas en la ley 26.450
perdón, en nuestra ley 26.485 y también en la ley 26.061 de protección integral a niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de las Mujeres anunció allá por el año 2021 que iba a promover la reforma de esta ley 26.485. Yo creo que esta es la oportunidad de presentar y de dar nuestras opiniones y de presentar tal vez contribuciones escritas sobre el tipo de justicia que necesitamos las mujeres para ser realmente protegidas de las distintas formas de violencia de género. Los jueces y juezas en estos fueros tendrían que tener competencia penal, civil, comercial, contencioso administrativa, en minería, es decir, en todos los aspectos que podrían llegar a involucrar las distintas formas de violencia. Si ustedes piensan que esto es muy loco, les cuento que en las justicias del interior, en los pueblitos perdidos de Chubut o de La Rioja, hay jueces multifuero, porque hay tan pocos habitantes que no pueden tener un juez para cada fuero. Entonces ahí hay un solo juez que entiende en todos estos temas. Y este fuero además tendría que tener primera y segunda instancia, porque si no tenemos las dos instancias, las apelaciones se perderían. Además de un fuero especial, tiene que haber una coordinación con otras cosas, que son, por ejemplo, los recursos a los subsidios, cuáles son los recursos sociales o habitacionales que existen en cada lugar, y eso también tendría que estar dentro del fuero especial. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo olvidé decir que si había alguna pregunta, la íbamos a ir evacuando, pero que Majo, la escribiesen en el chat. Majo, alejate Sí. del micrófono porque hace ruido. Ah, no, debe ser, apágame por favor. No. Debe A ser. ver, alejate un cachito, a ver, ahí. Hola. Ahí No, está no. perfecto. Ahí está bueno. No, que había dicho, que olvidé decir que si había alguna pregunta, por favor, la escribieran en el chat. Eso olvidé decir. Así que, si te parece, la escuchamos a Natalia, y entonces después, si hay preguntas, vamos contestando. Quiero cerrar con una cosita. Sí. Yo de alguna manera traté este tema en 3 trabajos que les anoto acá en el chat, por si lo quieren leer, y que lo pueden encontrar en mi página web. Perfecto. Mil gracias, Claudia. Por favor. Bueno, te escuchamos, Nati. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Majo, por la invitación. No sé si ahí se escucha bien. Sí, yo escucho perfecto. Bueno, me pareció muy lindo cómo arrancaste, Majo, las presentaciones y la conversación. Les cuento desde mi punto de vista cómo la conocí a Majo, que viene un poco a qué planteaba o qué pensaba traer acá hoy. En el último encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, yo quise aprender de las que saben, y dije, bueno, voy a ir al taller de violencias obstétricas, creo que se llamaba así, creo, ¿no? Y llegué con una pregunta, que honestamente, digamos, fue una confianza en las redes feministas y en el espacio que produce el encuentro, que para mí siempre es muy, muy formador. Y fui con una pregunta genuina, pensando, bueno, quizás me revolean algo por la cabeza, quizás les interesa, quizás, no sé, me dicen algo que bueno, que yo ya pensé, o quizás me dicen algo que nunca reflexioné, ¿no? Y esa pregunta tenía que ver con si las compañeras que estaban ahí, entre ellas Majo, pensaban que dentro de la violencia obstétrica podía estar incluida una violencia distinta, que es la violencia que sufren las mujeres cuando son
captadas por el derecho penal, cuando son acusadas de haber sido victimarias, ¿no? No cuando las mujeres son víctimas y se presentan a la justicia como víctimas, sino cuando la justicia las señala como culpables. Y la verdad es que me pareció súper enriquecedora esa conversación, porque yo venía trabajando un tema que es el de las mujeres que son criminalizadas por emergencias obstétricas, es decir, mujeres que atraviesan partos en avalancha, partos prematuros, abortos espontáneos, es decir, diferentes situaciones vinculadas a estar gestando, pero que son situaciones en las que, por un lado, digamos, hay una sorpresa, no es que son mujeres que están acompañadas cuando atraviesan esas situaciones, ¿no? En general son mujeres que están solas, muchas que no sabían que están embarazadas, muchas de ellas que sufrieron algún tipo de violencias, muchas bueno, que no tienen ni siquiera, digamos, los signos que una podría interpretar de un embarazo, o muchas que directamente tienen lo que se conoce como una cancelación o una negación del embarazo, ¿no? Y el drama del que yo me ocupo no tiene tanto que ver con cómo viven en ese momento las mujeres, sino con lo que pasa después desde el Estado. Y tiene que ver cuando el Estado toma conocimiento de eso que sucedió, es decir, de ese parto en avalancha, de ese aborto espontáneo, pero lo que hace no es asistir, sino criminalizar, sino señalar a esas mujeres como responsables de los delitos más graves, como el delito de homicidio, como el delito de abandono de persona, como, bueno, el delito de aborto mucho menos, pero, digamos, una situación que cuando arranqué a trabajarla, nunca se me había cruzado con la violencia obstétrica. Pero fueron las compañeras militantes de violencia obstétrica, en contra de la violencia obstétrica, por el respeto a la autonomía de las mujeres y al protagonismo de las mujeres en sus partos, las que empezaron a decir, che, fíjate que acá hay un tema, ¿no? Fíjate que acá hay un cruce. Y finalmente fue este año en el encuentro que se hizo en San Luis que pude conversar y terminar de ver los hilos que unen, ¿no? Estos diferentes tejidos de violencias. Y me llevo del encuentro, ese que tuvimos, una frase de una compañera que dijo, nadie quiere hablar de los bebés muertos, ¿no? Y creo que esa frase o esa conversación fue absolutamente reveladora para mí, porque mostró cómo un tabú o un prejuicio puede no solamente transformarse en un sufrimiento enorme, ¿no? Y una falta de reconocimiento del duelo perinatal, sino directamente en señalar a la mujer como culpable, no como culpable, no sé, leí el libro de Julieta Saulo hace poquito, el de Bien que te gustó, y decía, ¿no? Que quizás una mujer que atraviesa un parto y fallece, le dicen, falleció por tu culpa, se lo dicen como una cosa moral, una cosa de violencia obstétrica, pero qué tremendo, ¿no? Cuando no solamente se lo dicen como culpabilizándola en un sentido moral, sino cuando se lo dice la justicia. Le dice, vos que no sabías que estabas embarazada, vos sos una asesina, y la condenan por asesina. Bueno, estas situaciones de extrema injusticia son una realidad muy invisibilizada en nuestro país, que creo que forman parte de una agenda que, bueno, que tenemos que poder construir, ¿no? Entre todas. También porque tienen que ver con poder mostrar que a veces los embarazos terminan en situaciones muy dolorosas, muy trágicas, que es muy duro a veces hablar de eso, pero que por el hecho de no hablar no dejan de suceder. Y que la consecuencia de la idealización de los embarazos o de lo estereotipado que puede pensarse de los embarazos, no solamente produce violencias, esto de, bueno, nunca pensé que podía tener como derecho a un plan de parto, ponele, ¿no? No solamente produce ese tipo de violencias, sino que también produce una consecuencia penal muy injusta. Hace muy poquito, la semana pasada, creo, estoy medio mareada con las semanas, terminó el juicio a la China, una mujer venezolana que yo les conté ahí en el encuentro que hicimos,
estaba también Luján, que ahí la reconocí en la cámara, y seguro que hay más que no estoy reconociendo los cuadraditos. Que bueno, fue llevada a juicio por un hecho así, ¿no? Porque ella no sabía que estaba embarazada y tuvo un evento obstétrico de emergencia en su casa que no reconoció. La acusaron de homicida porque encontraron el feto en un tacho de basura. Ella refirió todo el tiempo que no sabía que estaba embarazada y que no escuchó llorar, no escuchó nada, que ella no sintió que eso efectivamente había pasado. Y bueno, el juicio, que cuando nos vimos empezó muy mal porque tenía una expectativa de prisión perpetua la mujer, migrante. Había un estereotipo muy grande porque ella había estudiado para ser contador en Venezuela. Entonces un poco la idea de la fiscalía o de la justicia era como, bueno, pero ¿cómo no vas a saber que está embarazada si estudió para ser contadora? ¿No? Y el estereotipo fue tan grande que hubo que citar a peritos psiquiátricos, a peritas y peritos psiquiatras, a neonatólogos, un montón de gente tratando de convencer que los embarazos no son esa propaganda de Johnson y Johnson, y que efectivamente las formas de transitar un embarazo son tan infinitas como personas puede haber, ¿no? Y que todos los estereotipos sobre la buena embarazada, la buena madre, también tienen un costo penal. Finalmente, la China fue absuelta la semana pasada. Yo estaba absolutamente emocionada y Majo me mandó un mensaje diciéndome, ¿esto es cierto, compañera? Porque la estaba poniendo al día, pero bueno, justo en ese momento estaba embarcada por la emoción. Para mí fue muy importante haber podido compartir este tipo de experiencias o este tipo de violencias en el taller, y fue muy importante poder haber mantenido las conversaciones, ¿no? Después por WhatsApp. Y digo esto porque me parece que hay, digamos, una virtud en el encuentro y en quizás mirar los temas que trabajamos desde otras perspectivas. Yo creo que quizás a esta mesa o esta conversación puedo aportar una experiencia, una mirada de cuando ya todo salió mal, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres que están presas por haber vivido un embarazo que no sabían que estaban cursando, y que para haber llegado a estar presas probablemente hayan vivido una violencia obstétrica posparto tremenda. En el caso de la China la tuvieron con la bombacha ensangrentada durante 3 días, y le decían que bueno, que no merecía limpiarse porque era un animal que había matado a su bebé, ¿no? Y eso es solo una parte. Tenemos en Tucumán el caso de María Magdalena, que directamente le hicieron el legrado sin anestesia por lo que había hecho supuestamente, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que se pueden asimilar a la tortura, incluso. Y creo que es importante también mirarlo desde distintas perspectivas, también para pensar las soluciones, ¿no? Yo trabajo con mujeres en prisión y creo que la prisión en general es un problema más que una solución. Lo digo desde el sesgo que tengo, ¿no? Desde estar conviviendo con esa institución de manera constante. Y lo digo también pensando en cómo podemos hacer para que las leyes se cumplan. Yo siento el deber de decir cuidado con el derecho penal porque es un arma muy traicionera. Es un arma muy traicionera porque la última vez que se reformó el Código Penal, con el argumento supuesto de que era por el femicidio de una chica de Santa Fe, de Micaela García, se reformó, se limitó la posibilidad de que un grupo de personas acusadas por un grupo de delitos pudieran salir con las salidas, la libertad condicional. Se estaba, digamos, en la narrativa mediática hablando de los violadores, pero a uno de los grupos que más afectó fue a las mujeres condenadas por delitos de drogas, que nada tienen que ver con los delitos vinculados con los abusos sexuales. Entonces un poco traigo esta reflexión también, ¿no? Me siento obligada a compartirles esto que me pasa a mí cuando hablamos del cumplimiento de las normas. No tengo una respuesta, no sé cómo sí se hace,
pero creo que seguro que las respuestas salen pensando en red, ¿no? Pensando en común y sopesando desde las distintas perspectivas y tradiciones y experiencias cómo podemos seguir para adelante. A partir de una investigación que realizamos con 2 colegas, que son María Lina Carrera y Gloria Rebollos, entrevistamos a más de 100 efectoras y efectores de salud de distintos puntos del país. Y nosotras estábamos preocupadas porque veíamos que había una tendencia de profesionales de la salud de denunciar a estas mujeres, ¿no? Que llegaban con un aborto en curso o después de haber vivido un parto en avalancha. Y eso es un delito que está en el Código Penal, ¿no? La violación de secreto es un delito que está en el Código Penal. Y nos decíamos, pero ¿cómo puede ser que denuncien? O sea, si es un delito que está en el Código Penal, ¿por qué la están denunciando? Y la justicia tolera que la estén denunciando. O sea, directamente no es que a las mujeres no habría que perseguirlas. A las mujeres no habría que perseguirlas y al que está cometiendo un delito es el médico que está denunciándolas, ¿no? Y entonces les preguntamos a estos efectores y efectoras de salud, che, ¿y por qué denuncian? Y nosotras convencidísimas que nos iban a decir por la Virgen, por la religión, por la moral. Y nos dijeron algo que no esperábamos. Nos dijeron que denunciaban por miedo, que tenían miedo. Los médicos, las médicas, enfermeras, entrevistamos también a trabajadoras sociales y diferentes disciplinas que trabajan en el ámbito de la salud pública. ¿Pues miedo de qué? Miedo de perder mi matrícula. Miedo de que me acusen de encubrimiento. Miedo de que me hagan la cruz en el servicio y que me pongan más guardias castigo. Miedo de no poder terminar la residencia, ¿no? Yo no voy a justificar acá a médicos y a médicas, nada me interesa menos que justificar a médicos y a médicas. Pero lo digo para que pensemos cómo hacemos para gestionar un vínculo en el cual hoy en día de los 2 lados del mostrador hay miedo, entonces, ¿no? Y cómo en general yo creo que las violencias y el ejercicio de las violencias tiene que ver con el miedo. Creo que hay ahí una emoción, hay una socióloga que se llama Naila Bacareza que trabaja con las emociones y cómo operan en las decisiones que se toman. Y yo creo que hay que pensar qué hacemos con ese temor que tenemos las personas. Yo veo sangre y me desmayo, o sea, para mí los médicos siempre me dieron temor, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Que del otro lado también está eso. Así que bueno, nada, compartirles esta experiencia, estas inquietudes y agradecer nuevamente por el espacio. Bueno, yo te agradezco y bueno, le voy a pedir a una que nos haga una reflexión si tiene ganas y también decirles que también olviden la presentación, que este conversatorio lo estamos haciendo en el marco de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, fuera de los 16 días, pero bueno, en el marco de esos 16 días, y que bueno, las que las invita no fui yo sola, sino que fue toda una red que se llama RELACAUPAN y que es la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y el nacimiento. Esa era la parte de presentación que también me comí. Así que bueno, Lore, si te parece, te escuchamos. Bueno, yo había levantado la mano porque quería hablar, pero no te escuché que me decías de participar. Bueno, yo a las que no escucharon al principio, yo formo parte de la red, de la RELACAUPAN, de la provincia de Buenos Aires. Ese es el territorio de mi persona y de la asociación civil a la que represento, que se llama Asociación Vos Podés, que es una asociación que lucha por los derechos del parto, del embarazo, del parto y de la crianza. Es decir, nosotros nos extendemos a niños, niñas, en el por lo menos en la primera parte de la vida, donde tanto necesitan a su madre, a su padre, a su familia, y bueno. Qué sé yo, hay infinidad de cosas para decir. Voy a tratar de ser, como puntualizar en lo que más sabemos nosotras, ¿no? Más acostumbradas estamos nosotras
a charlar. Por un lado, me interesa mucho después, Claudia, que expliques, esto sería una pregunta, que expliques cómo se podría, la viabilidad de generar ese fuero, cómo serían el proceso, cómo se pide. Yo no soy abogada, ¿no? Un poco de leyes entendemos porque todas las que militamos contra las violencias tenemos que entender de leyes, porque es como que nos tenemos que poner al día con lo que hay como para pedir en las leyes algún tipo de protección, ¿no? Que no la encontramos, ¿no? Esa es otra cosa. Así que bueno, eso sería una pregunta que te dejo, que después posiblemente la puedas contar. Y con respecto a, Natalia, lo que dijiste de los médicos y las médicas, esto del miedo, yo no lo creo, así, rotundamente. Creo que es una gran excusa. El poder médico hegemónico es un poder muy perverso, extremadamente perverso. Tiene muchas vinculaciones económicas, políticas, es decir, hay acá mucho dinero de por medio, mucho poder de por medio. No quiere decir que cada médico o médica de algún hospital tenga poder, ¿no? Digo, pero pertenece a este colectivo, ¿no? A este sistema médico hegemónico del que les encanta ser parte, entre otras cosas, ¿no? Desde el aspecto emocional, también, por más que tampoco sea psicóloga ni socióloga, me permito comentar que sí, que se les ve el placer de pertenecer. Eso también es muy perverso. Yo lo que creo que ellos tienen miedo, ellas tienen miedo a sus colegios profesionales, que los adoctrinan, que son los que les dan la matrícula, les sacan la matrícula, les dicen cómo actuar, y bueno, y esos colegios profesionales están absolutamente en connivencia con las obras sociales, con la industria farmacéutica, es decir, es un problemón, digamos. Nosotros estamos lejísimos de poder acercar una solución por ese lado. Entonces, yo no les creo cuando dicen que tienen miedo a las sanciones. Tienen miedo a las sanciones al disciplinamiento, que no es lo mismo que sanción. Una cosa es que vos tengas miedo porque no cumpliste con tu deber médico de, por ejemplo, informar que recibiste una mujer con un aborto en curso cuando antes todavía no estaba el aborto legalizado, y bueno, ponele que vos decías, bueno, yo tengo que informar que acá hay una señora que vino con un aborto en curso desde el punto de vista legal. Y otra cosa es el disciplinamiento que ellos temen, que es de sus propios colegas, que les dicen cómo deben actuar. Eso yo lo vivencio desde lo personal. Yo vivo en la Ciudad de La Plata, nosotros lo vivenciamos con los médicos que conocemos acá y médicas que conocemos acá, quienes tienen los ovarios o las pelotas de ir y confrontar, que bueno, que tienen que padecer un montón de estas cosas de sus propios colegas. Y bueno, y en general buscan asistencia o ayuda de las organizaciones como la nuestra para decir, no, ustedes están por el buen camino, entonces vamos a apoyarlos a ustedes, y de hecho han salido buenos proyectos en relación a lo que es la atención del parto y el nacimiento, por ser disruptivos con respecto a la dinámica médica convencional, y tener cierto apoyo de las mujeres, ¿no? Que somos las que hemos luchado por nuestros derechos y los derechos de nuestras crías durante tantos años. Entonces, yo me hice un machetito, perdón que miro para el costado porque después me olvido. Entonces, para mí pasa por ahí, Natalia, no digo que lo que vos tu trabajo haya sido, no lo descarto, yo lo que no hago es creerles, yo no les creo. Creo que no son sinceros en las respuestas. Entonces, bueno, nada, entiendo lo que vos decís del sistema penal, del sistema digamos, de lo del Código Penal y de lo de las cárceles. Creo que comparto todo lo que vos dijiste. Pero lo que nosotras necesitamos, desde el punto de vista de las mujeres que hemos sufrido violencia obstétrica, yo tengo 61 años, mi primera hija nació hace 37 años, y yo fui en ese momento víctima de violencia obstétrica, por supuesto, no la iba a zafar, no tenía coronita ni nada por el estilo, me tocaba como a todas, ¿no? Que nos tocaran todas las cosas horrendas que nos hacían, y que nosotras en esa época, yo en esa época, que era muy joven, no me di cuenta que era una violencia, tras otra, sistemática. Me fui dando cuenta después, cuando empecé a ver las consecuencias de esa situación. Y bueno, después vino mi segunda hija, y avancé, y después vino mi tercera hija, bueno, y ahí, y la militancia arrancó
con ese primer nacimiento que tuve hace 37 años atrás, cuando me di cuenta, un año después, de que lo que me había pasado no era normal. De normal no tenía nada, ¿no? Y yo, y mi cuerpo y mi fisiología eran perfectas. Los que no eran perfectos eran los que me habían atendido. Me habían patologizado, me habían violentado desde todo punto de vista, emocional, física, a mí y a mi hija. Y fundamentalmente a ella, a mi hija. Que además, y eso lo tenemos que tener muy presente las militantes, nosotras tenemos voz, tenemos cuerpo, nos lastiman, nos cortan, qué sé yo qué, pero tenemos voz, somos adultas. Nuestros hijos, nuestras hijas no tienen voz. La voz de ellos y de ellas es nuestra voz. Entonces tenemos un compromiso enorme de defenderlos a ellos y a ellas. Y ellos y ellas están sistemáticamente violentados en todos los nacimientos. Yo diría que en el 98% de los nacimientos de la Argentina hay una violencia contra un bebé. Y no baja ese porcentaje. Porque no hay ninguna conciencia de que ese bebito, esa bebita, necesita una serie de condiciones fisiológicas y emocionales y energéticas coherentes con su naturaleza, que están por adelante de las necesidades del sistema. Y por las necesidades del sistema se antepone todo lo que se le hace al pibe cuando nace, por una cuestión de terminar rápido, cerrar el episodio, parto de esta mujer y este pibe, y ese pibe nació con violencia porque le hicieron de todo lo que no le tienen que hacer a ningún nene cuando nace, o nena. Entonces, para mí eso es, en este presente mío, yo siempre lo cuento, cuando era más joven y estaba en edad de parir, buscaba más el proteger a la madre, ¿no? A la que era parecida a mí en cuanto era. Ahora que tengo nietos y nietas y veo esto, que no pasó nada, pasaron 37 años para mí, pero sigue estando todo igual, en la grandísima mayoría de los casos. Bueno, no hay ningún derecho y nosotras tenemos la obligación absoluta de defenderlos a ellos y a ellas, porque sí tenemos voz, y sí tenemos cuerpo y tenemos posibilidad de esto, por ejemplo, juntarnos a hablar. Entonces, tenemos leyes, las leyes las tenemos. Tenemos un país que ha hecho leyes, la verdad, de vanguardia. Podemos decir que a la 25.929 se la puede reformar, que a la 26.485 le podemos meter algún artículo más. Sí, bárbaro. Pero tenemos un montón de leyes. Como tenemos un montón de leyes para otras cosas, y que tampoco se cumplen, ¿no? Hicimos, no sé, pasaron, qué sé yo, cuántos años, no me acuerdo, Majo, 15 años, 20, para que reglamentaran la ley 25.929, qué sé yo cuántos años. Y decíamos, nos decían, y lo que pasa es que la ley no está reglamentada, la ley no es vigente. Es decir, desde los propios lugares del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo, desde la justicia, nos decían mentiras, porque cuando una ley está vigente, punto. No se necesita ninguna reglamentación. Y sin embargo, nosotras repetíamos, y entonces tenemos que ir con la reglamentación. Gastamos energía, de todo, para que reglamentaran una ley a nivel nacional que no le sirve a nadie, porque no hay hospitales 11 años, nacionales. Perdóname, 11 años, casi 12. Bueno. 11 años, casi 12. Bueno, y todo el laburo que nos tomábamos las organizaciones, y que vuelvo a decir, y que no le sirve a nadie esa reglamentación, porque los hospitales nacionales creo que son 2. Y la reglamentación tiene que ser provincial. Cada provincia tiene que adherir, reglamentar y estar de acuerdo con la ley. Eso no pasa. Entonces, bueno, no importa. Esos son los procesos. Nosotras hemos gastado, digo, nosotras, Majo, bueno, Inés, que yo, un montón de compañeras de la Caupan, y imagino que, bueno, que muchas de las que no conozco también desde sus lugares, hemos gastado un montón de energía en buscar esas vericuetos legales, el circuito legal de que vamos por la ley, vamos por la reglamentación, y no tenemos ninguna herramienta para denunciar BO, y no tenemos ninguna herramienta para que ningún médico, médica, institución profesional de la salud, ponerle muchas comillas porque no son de la salud, son de la enfermedad en general, esos profesionales y esas profesionales, la salud les queda enorme, ninguno de ellos y de ellas tienen la más mínima preocupación porque sienten que son leyes para las militantes, porque a ellos no les afecta. Y eso creo, estamos convencidas en mi organización, en la Asociación Vos Podés, y bueno, muchas de las compañías de la Relacopan también pensamos lo mismo, que una de las razones es porque no hay sanciones, tal vez no penales. Yo ahí me meto en terreno, acá tengo una de las compañeras mías de Vos Podés, que es abogada y está acá presente y que para ahí me puede aportar.
creo que nosotras, por ahí no es que queremos que vayan presos los médicos, las médicas que hagan veo, pero por lo menos que le saquen la matrícula, que paguen multas, que dejen de trabajar, que lo saquen del servicio. No puede ser que un médico o una médica que te atiende a vos, que te abre que te corta la panza porque está apurado, pues se quiere ver el partido de Argentina, no sé qué, y que saca el chico, te lo pone en incubadora porque como se apuró para sacarlo, el chico tuvo un distrés respiratorio y terminó una neonatología, cuando lo correcto hubiera sido que te esperaran a que el pibe arrancara el trabajo de parto con sus propias hormonas y desencadenara el reflejo de la liberación de oxitocina de la madre, que es lo que pasa en la fisiología. Bueno, como todo eso, si sistemáticamente no funciona, tenemos llenas las neonatologías de nenes sanos, pero con distrés respiratorio, abonando al sistema médico hospitalario, abonando las neonatologías, abonando al sistema farmacológico con plata, porque esos pibes pagan su estadía en la NEO y justifican esas neos gigantescas, llenas de pibes que no tendrían que haber estado ahí. Las neos están para el chico prematuro, algún nene que tenía algún problema previo al parto. No debería haber ninguna neonatología llena de nenes a término que lo sacaron un cachito antes y que tuvieron un distrés respiratorio. Las compañeras que son parteras, lo saben perfectamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta gente se sensibilice y diga, la verdad que lo que yo estoy haciendo está mal? Y empezamos mal, porque tendríamos que empezar por la universidad. En las universidades les enseñan en una materia legislación, pero no se las unen a la parte de anatomía, fisiología, patología. No están juntas, nunca se cruzan las dos informaciones. Por lo tanto, después de que además fueron el propio sistema médico, es un sistema militarista, denigrante del estudiante de menos edad al más grande o al profesor. Es decir, les enseñan a bajar la cabeza, a decir sí papá, sí querida, y hacer lo mismo que hacen aquellos que no piensan cambiar. Entonces tenemos un gravísimo problema. Siempre decimos, el problema está en la formación. ¿Y cómo hacemos para cambiarlo? ¿Qué tenemos que esperar? ¿10 años para que toda una generación se vuelva a gestar como si fuera buena la universidad? No podemos esperar. Porque en 10 años se murieron, nacieron, se violentaron centenares o miles de niños, de niñas y de mujeres. Entonces, tenemos problema de formación, tenemos problema de residencia, tenemos problema después en el día a día, porque nadie lo sanciona, nadie dice nada, nadie le pregunta al señor que receta oxitocina permanentemente en todas sus guardias de médico. La obra social no le dice, ¿por qué tantas veces oxitocina? ¿Por qué te tengo que pagar tantas veces oxitocina? Ahí tenemos también la connivencia con la obra social. Es decir, el sistema es muy perverso y está muy enfermo. Entonces, no podemos ir punto por punto a atacar, tenemos que directamente hacer valer la ley. La ley nuestra, la 25929, habla de sanciones, la reglamentación, muy entre comillas, yo nunca la entendí, pero habla de como que se van a poner no sé, en acción sanciones del tipo administrativo. Nunca se hizo eso. Es algo que está sin hacerse. A ver, Claudia, ¿vos sabés? Contá, porque eso es lo que... Entonces, perdón, yo Sí, así cierro y hablas vos. Yo cierro esto. El tema de la sanción, Natalia, porque yo entiendo lo que vos decís y comparto mucho de lo que vos decís, pero nosotras necesitamos herramientas. No podemos, es decir, ahora hay varias líneas y hay varios proyectos a cargo de legisladores muy conocidos, de la sensibilización a través de capacitación, como en el tema de la ley de violencia contra las mujeres, como que haciéndolos hacer un cursito de violencia, no a la BO, esta gente va a cambiar. Y la verdad yo no les creo en absoluto. No es por ahí. Es gastar plata del Estado, tiempo nuestro, bueno, sí, básicamente, es absolutamente ineficiente. Si querés, vamos a dar un término por ahí más concreto. Es ineficiente. La gente que trabaja con mujeres en situación de parto y con bebés debe conocer las obligaciones que tienen y los derechos que tenemos las mujeres y los bebés. Y ahora sí, Claudia, yo cierro el micrófono así te escuchamos, por favor. Bueno,
un montón de temas has planteado. Claro, el tema de las sanciones, yo creo que hay que sacarnos de la cabeza que la sanción solamente puede ser ir a la cárcel. Yo cuando hablo de sancionar, no hablo de ir a la cárcel. Eso, por supuesto, si alguien intenta matar a otro o si le genera una lesión irreversible, es lo que correspondería. Pero no hacer nada, es decir, ningún tipo de sanción, lo único que hace es permitir que la violencia siga existiendo. Entonces, no solamente genera una indignación, como la que acabas de manifestar, que médicos responsables de hechos de violencia obstétrica queden totalmente impunes, sino que además eso fomenta que se vuelva a cometer. Respecto a las sanciones que hubo, claro, fueron sanciones, para lo que sucedió, fueron ridículas. Típicos hechos de violencia obstétrica durante el nacimiento de bebés en Salta. Un caso fue en un hospital público y el otro caso fue en una clínica privada. La de la clínica privada la víctima fue una psicóloga que trabajaba en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Salta. Adivinen qué le pasó a esta psicóloga, la echaron del trabajo. La jueza de un juzgado, hay 2 juzgados especializados en violencia de género y familiar, y la jueza, una de ellas, que se llama Noemí Valdés, dictó 2 medidas en los casos de violencia obstétrica. Yo supervisé su tesis de especialización, y ella justamente usó estos 2 casos como análisis, y en estos casos ella dice que cuando recibieron las denuncias, todas las funcionarias del juzgado, que eran 5 mujeres, se miraron y dijeron, esto nos pasó a nosotras. Esto que están relatando acá en esta denuncia, todas lo hemos vivido. O sea, no había ninguna duda para ellas de lo que se estaba manifestando. La sanción que dio fue poner carteles con los derechos de las pacientes en lugares visibles de los corredores de la clínica y del hospital. Hacerles hacer un curso de violencia obstétrica a cada uno de los profesionales y al círculo médico, a cargo del círculo médico. Bueno, la realidad es que lo del círculo médico nunca se hizo, que recibió un montón de quejas en los medios públicos. Es decir, lo mínimo que amonestación que se le puede hacer fue totalmente repudiada. Y respecto, la pregunta que empezaste a hacerme fue cómo se implementaría el fuero. Porque sí, tenemos una ley por aquí, una ley por allá, pero cuando se tiene que tramitar una denuncia, hay un código de procedimientos y hay un fuero específico. Entonces, si se trata de un hospital público, va a ser un fuero contencioso administrativo. Si se trata de un hospital privado, de una clínica privada, va a ser otro tipo de fuero. Entonces, la ley 26.485 brinda la oportunidad de, al definir todas las formas de violencia y sus modalidades, permite, como han hecho en otros países, en muchísimos países de América Latina, a estas leyes, además le han dado una parte en Uruguay, para crear el fuero especializado, y también para modificar los códigos, el código penal, si es necesario poner una sanción para los distintos tipos de violencia. Y por ejemplo, para citar el caso de Uruguay, entre las modificaciones que establecieron, modificaron el Código de Procedimientos Penal para prohibir que víctima y victimario sean confrontados en las audiencias, para prohibir que los niños tengan que ir a audiencias judiciales, para prohibir que se use el inexistente síndrome de alienación parental o cualquier otro inexistente o pseudo científico argumento para amordazar a los niños. Establecieron también en el Código Penal como eximente de condena cuando una mujer asesina a su agresor
corroborándose que existió un contexto de violencia de género y que debido a esa violencia de género se encontraba en un estado emocional muy afectado. Y yo uso el ejemplo de Uruguay para decirles qué cosas necesitaría la implementación de un fuero de esas características. Fundamentalmente necesita una estructura. En Uruguay están haciendo algo que está mal, que es transformar viejos juzgados en juzgados especializados, y entonces no cambiamos nada, porque realmente la ideología de los funcionarios judiciales es uno de los bastiones del patriarcado, el Poder Judicial. Y acá hay que hacer como de nuevo, de cero, con gente capacitada. El tema de la capacitación, la verdad que la edad, Lorena, no hace ninguna mella en los médicos. Cuando yo hice mi doctorado, entrevisté a funcionarios judiciales, efectores de salud, abogadas, abogados, fiscales y mujeres que habían sufrido violencia de género en las relaciones de pareja en el año 2000. Acabo de, y encontré sus concepciones sobre las mujeres víctimas de violencia y sobre los hombres agresores, y acabo de evaluar una tesis de doctorado como jurado, donde analizan estas mismas concepciones respecto de los hombres agresores en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, el fuero penal. Los funcionarios tenían en promedio 45 años de edad, y todos ellos consideraban lo mismo que los que yo entrevisté en el año 2000, y en ese momento tenían 60 y pico de años. Consideran que un hombre que agrede a su pareja es un troglodita, es un tipo con problemas de la infancia, es un tipo que no se adapta a los nuevos tiempos, pero no es un delincuente. Entonces, si no es un delincuente, no se le aplica la ley, no se le aplica el Código Penal. El problema con las leyes penales es que solamente se aplican a las mujeres para sancionarlas y no se aplica a los agresores de las mujeres. Ese es el primer problema. Y después podríamos discutir si el sistema penal es realmente ineficaz para nosotras, pero no se aplica. Es decir, la ley 26485 de protección integral a las mujeres no trae normas legales en materia penal porque dice que ya existen. Es mentira. El 80% de todas las denuncias penales que se inician en la OBD, según un estudio de la Procuración General de la Nación, no llegan ni siquiera a llamar a declarar al agresor. Entonces, volviendo a tu frustración con la ley, Lorena, es una frustración lógica, porque combina dos cosas. Primero, la ilusión legal. La ilusión legal yo la llamo así, a creer que la ley es justa, a creer que hay una justicia. Por supuesto que merecemos la justicia, pero creer que si hacemos una denuncia y aplicamos una ley, automáticamente esta va a operar, esa es la ilusión. Y hay un antídoto contra esa ilusión. Porque si no decimos, uy, sacamos la ley y no se aplica, ¿qué hacemos con esto? Esa fue mi primera desilusión cuando estaba haciendo mi trabajo de campo, y una cubana, una jurista cubana que ya falleció, se llamaba Caridad Navarrete Calderón, me presentó el trabajo de Alda Facio, y ahí vi la luz. Alda Facio escribió, cuando el género suena, cambio trae. Y ella dice que la ley, el concepto de ley, no es el texto de la ley solamente. Entonces no tenemos que luchar para conseguir el texto de la ley solamente. Tampoco es la ley más las instituciones que hacen operar la ley, es decir, el Poder Judicial, las fiscalías. No, sino que también para entender por qué las leyes no se aplican en defensa de las mujeres, tenemos que ver el tercer componente de la ley. Ella habla del fenómeno legal. Y ese tercer componente es el elemento político-cultural. Y ahí es donde estamos nosotras. ¿Qué significa? Que la única forma que un funcionario judicial troglodita, patriarcal, misógino y machirulo aplique una ley que nos beneficia, va a ser con nosotras en la calle. Y la prueba está que desde el 3 de junio del 2015, casos que estaban como averiguación de ilícito
en casos de intento de femicidio, como el de Karina Abregú, en La Matanza, se dieron vuelta porque se movilizaron las mujeres, las organizaciones sociales, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, si no, no pasaba nada. Entonces, lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con el patriarcado, hasta que esto no cambie, la única forma de que nos den bolilla es a través de la acción colectiva, jamás presentarnos solas. Las sanciones, que están todas desparramadas en distintas leyes, tienen que estar condensadas en este nuevo fuero. También tendrá que tener un código de procedimientos específico que contemple todas las formas de ley. Y la capacitación, hasta tanto no se haga capacitación obligatoria en todas las universidades, médicas, trabajo social, psicología, abogacía, vamos a seguir estando en el horno, porque la ley Micaela es un cursito que entra por un oído y sale por el otro. Y el problema que tenemos con los funcionarios que tienen que aplicar las leyes es su ideología personal respecto al género, y eso no se moviliza con un curso teórico. Tiene que ser algo mucho más, más vivido, más personalizado. Claudia, perdona que Perdóname, Lore, porque hay 3 personas que levantaron la mano. No me gustaría de ninguna manera acallar voces, no es mi idea. El tema es que yo había pedido en un principio que las preguntas las hicieran por chat. Entonces, si le damos la palabra a uno, le tenemos que dar la palabra a todas. Opino que nos estamos yendo de horario, pero igual quisiera escuchar a las compañeras. Son 3. Primero creo que levantó la mano Luján, después María Rosa y después Belén. Entonces, vuelvo a repetir, no quiero acallar voces porque estamos en un conversatorio, pero tampoco quiero que se me vaya el horario porque quiero que quede grabado. Así que, nada, pedirles que sean lo más escueta posible, pero que me parece que les podemos dar la palabra así en ese orden. Así que, Luján, si querés, abrite el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, no, me encantó participar, escucharlas. Yo soy una de las coordinadoras de la campaña Mi Parto, Mi Decisión, y quería como acotar brevemente que nosotros desde la campaña sí pedimos una ley, que es una capacitación, porque creemos que son los 2 caminos, no es uno o el otro. La respuesta punitiva tampoco es una respuesta absoluta, de hecho está súper discutido, ¿no?, sobre el debate sobre el punitivismo. Creemos que son las 2 cosas, y es cierto que hay realidades que no se van a cambiar con un curso, pero también es cierto que la ley Micaela estableció un piso de debate. Entonces, puede ser que muchas personas hayan sido obligadas a realizar, me consta, porque además yo laburo en el Estado y tuve que hacer la capacitación Micaela y tuve que escuchar a muchas personas que la tuvieron que hacer quejándose de tener que hacer ese curso, pero también les quiero compartir que tal vez no cambia el sistema de creencias, porque tampoco nos cambiaría a nosotros un curso de 2 horas, un sistema de creencias. Lo que creo que sí sucedió con la ley Micaela es que estableció un piso de debate y que establece ciertos criterios que empiezan a desnaturalizarse, aunque después en la práctica interna o en las creencias o en los espacios privados de las personas tal vez no cambie del todo lo que realizan. En los espacios compartidos, en los ámbitos de trabajo, por ejemplo, hubo cambios. En mi experiencia concreta, yo vi muchísimos cambios en el organismo donde trabajo a partir de la implementación de la ley Micaela. No se dirigen de la misma manera a las compañeras mujeres que se dirigían antes. Y no es la ley Micaela, no es la capacitación, es el debate que la discusión sobre esa ley estableció en espacios públicos. La ley Micaela hizo que en la agenda pública se debatiera este tema. Entonces nosotros con el mismo criterio
pedimos una ley de capacitación obligatoria que además establece una obligación, no un derecho, ¿no? Porque la ley 25929 establece derechos. Nosotros queremos establecer una obligación y que sea dirigida al personal de salud específica en violencia obstétrica, porque además yo quiero también agregar una mirada que tenemos. Hay personas malas y perversas en todos los ámbitos, pero yo no creo que decenas de miles de personas que trabajan en el sistema de salud ejerzan violencia a conciencia, porque es impensado creer que hay personas que se forman 10, 15 años para ejercer a conciencia la violencia. Lo que sucede es que es un sistema que los forma violentamente y que naturaliza violencias desde el momento de la primera formación, y que hay prácticas con medicina, con evidencia científica, que están mal aprendidas, que no están sustentadas en las recomendaciones ni en la evidencia científica, y que ahí las leyes entran en un gris. Cuando la ley dice que la mujer tiene derecho a comer y tomar líquido, pero depende el criterio médico, y ahí es donde vuelve a todo desdibujarse en algún punto. La guía que se reparte en la provincia de Buenos Aires dice eso: vos tenés derecho a comer y tomar durante tu trabajo de parto, excepto indicación médica. Tenés derecho a moverte libremente en tu trabajo de parto, excepto indicación médica. Entonces, de nuevo queda todo en un criterio que tiene que ver con formación, con capacitación, con replantearse, no solo desde la formación, sino también en espacios no sé, me parece a mí, de actualización profesional, que tampoco se da. Entonces, yo creo que el debate no es una cosa o la otra, sino es como que siempre también entramos en estereotipos. También entramos en construir estereotipos sobre cómo es el personal de salud. Yo creo que los estereotipos no ayudan, creo que la realidad es mucho más compleja, que tiene mucho más grises, y que el debate sobre sensibilización o capacitación o medidas y sanciones y un enfoque más punitivo se complementa. No creo que sea una cosa o la otra, y por eso nosotros estamos trabajando fuertemente en esta iniciativa y lo quería compartir, así que muchas gracias. Bueno, no sé si... bueno, Lorena está escribiendo, pero había María Rosa, creo que tenía la palabra, así que dale, arrancamos. Bájate la manito, Luján, así después no me confundo. Bajo la mano yo también. Hola, chicas. Mi nombre es María Rosa Ponce, soy abogada del Observatorio de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Me queda un 1% de batería en este teléfono que enchufado no carga. Quería decirles que estoy bastante de acuerdo con todo lo planteado. Empiezo despidiéndome porque ya se corta el teléfono. Como persona que ha formado, yo he viajado por toda la Argentina capacitando en violencia por razones de género, me ha tocado muchas veces quedarme con la sensación de que nadie aprende nada, sentado escuchando, pero no es así, porque algo queda, por lo menos la sensación de que algo no estabas sabiendo y que podrías empezar a averiguar. No hay una solución con estos años de experiencia, que son pocos a la par de especialmente de Lorena, que tiene un trabajo en género. No hay una solución en una caja que es un social, tiene que ver con quiénes entramos muchísimo en nuestro trabajo, trabajar con violencia por razones de género, porque ahí se vuelve y por ahí sin embargo la diferencia se está haciendo. Las sanciones creo que deberían ser una sanción que realmente importe, y me parece que conducta económico para penalista, cosas que lo que es violencia obstétrica, donde intimidan, donde esto lo hablo desde el lado del abogado del diablo, en el sentido de la prueba para poder
probar un delito que se comete en ese ámbito. Pero más allá de todo y sin ánimo de seguir tentando la mala suerte del teléfono, creo que todo lo que se está haciendo, que hay nuevas víctimas de todas las formas de ser de la violencia de género, creo que está haciendo que en un tiempo, todos los días también, si vemos finito, podemos darnos cuenta de que nuestro trabajo realmente está causando un cambio que es muy profundo, tan profundo como el mismo problema, y que se nota, que por más que no tengamos las respuestas ya mismo, que lo veamos ya mismo, yo creo que todo lo que hacemos en todos los días se nota desde el lugar que ocupa cada una. No es darles la píldora, es tratar de ser lo más corto posible. Las felicito, se sufre mucho cuando se trabaja con esto, pero, y como una persona, como una abogada muy desilusionada muchas veces de la justicia, siendo, porque es lo único que me queda para creer, estoy formateada a creer en la justicia, en el Poder Judicial. Entiendo que muchas veces las leyes quedan en letra muerta, cosa que también es un problema, y a mí como abogada muchas veces me da vergüenza, porque yo lo que hablo para exponer es decir, hola, yo soy abogada y hablo del deber ser y no de lo que es, porque lo que es otra. El abogado está limitado por el deber ser, lo que dice la ley. Yo te digo a vos, Natalia, a vos, Luján, a vos, Alejandro, a vos en Argentina nadie te puede matar porque grito y salí y te pegan un tiro en la frente, pero yo no te he mentido, yo hablo del deber ser de lo que está escrito. Sin embargo, la realidad es otra historia, y a eso no hay universidad que te dé un tiro de eso. Entonces, muchas veces como abogada yo paso esa sensación de vergüenza, de saber que desde la justicia esto no se resuelve desde todos los frentes en conjunto, y de ahí creo que sí estamos en sintonía, en el sentido que desde todos los lugares, de todos los ámbitos que ocupa cada uno, podemos hacer la diferencia, y la vamos a hacer. Porque como decía Lorena, todos juntos la vamos a hacer. No, esto no es una lucha de soledad, es una lucha de compañía. Ya les mando un beso y las dejo, porque ya se Bueno, termina. Mil gracias por tu participación, compañera. Bueno, y seguimos con Belén. Acá estoy. Hola, chicas. Bueno, nada, yo quería acotar algo chiquito de lo que dijo Lorena, más lo que dijo Claudia. Bueno, yo también soy abogada y trabajo, y bueno, hace ya unos años que pertenezco a la Asociación Civil Vos Podés. Y bueno, y entré a este tema por mi primer embarazo, y porque estaba haciendo mi especialidad en familia y quería hacer la tesina relacionada con la violencia obstétrica. No la terminé porque parí y bueno, después tuve otro hijo y se me complicó. Pero mi idea actual es retomarla, y bueno, ahí estoy pensando algunas cosas. Entre ellas, bueno, me parece espectacular lo que dijo la primera compañera que acotó, que es en relación a la capacitación obligatoria, por supuesto, pero también es fundamental buscar la manera de sancionar, que no solamente ya desde el lado administrativo no estamos consiguiendo, no se ha conseguido lograr ciertas sanciones, y que podría buscarse a través del Poder Judicial. Pero pensando en cómo plantearle al Poder Judicial una denuncia de violencia obstétrica, ya se me cruzaron un montón de obstáculos, siempre, como a dónde se plantearía la demanda, por ejemplo, una denuncia, ¿no? Claudia habló del fuero contencioso administrativo si fuese un hospital público, y yo pienso, bueno, al fuero contencioso administrativo le va a llegar una denuncia de violencia obstétrica de una mujer, ¿y esto qué es? Van a decir, o sea, no sé, para mí están como formados en absolutamente otra cosa, pero es cierto que es ahí donde debería caer, porque no podemos llevar esa denuncia a familia, no tiene que ver con el fuero. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hablo, que es donde yo trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la prueba, que también lo mencionó recién Rosa, pues bueno, como cualquier violencia de género,
como es la violencia física o psicológica, por ejemplo, de una mujer que manifiesta a una mujer, no se les pide prueba cuando se hace la denuncia y se dictan medidas cautelares que después no se cumplen. Pero bueno, digamos, encontramos un montón de vallas y obstáculos que bueno, estaría bueno ir visualizando para poder también plantear la posibilidad de ver tal vez soluciones para despejar esos obstáculos. No sé, no, son todos planteos que yo tengo en mi cabeza que, bueno, voy a ir tratando de escribir y eso, y bueno, ahora le decía yo a Lorena que, bueno, yo ahora entré en el Instituto de Familia del Colegio de Abogados de La Plata, que nada que ver, pero ahí me dieron un espacio para tal vez en abril poder plantear una charla o una conversación en el Colegio de Abogados de La Plata. Bueno, vamos a ver, pero bueno, todos creo que sería parte de estos cambios, ¿no? Pero hay mucho por hacer. Y a ver, lo del fuero especializado que dice Claudia está buenísimo, pero es súper, para mí es como algo ya más complejo. Habría que buscar ya una solución un poco más inmediata con lo que tenemos, por lo menos, ¿no? Bueno, yo te súper agradezco, Belén, también a vos, y lo que me resuena es que no sobra nadie, estamos todos en la misma. Me parece que no, la capacitación y la sanción no se contraponen, no son, digamos, no son enemigas para nada, al contrario, son muy amigas. Y lo que sí me parece es que cuando yo escuché a Claudia, no soy abogada, soy activista por los derechos de las mujeres y específicamente por los derechos de las mujeres y de los cuerpos gestantes en situación de parto, y dije, ay, esto del fuero ya está, eso es lo que necesitamos. En pim, pam, pum, se termina el patriarcado. ¿Escucharon esa música alguna vez? Bueno, yo dije, pim, pam, pum, tenemos la solución. No, bueno, no. Como cuando me creí que la ley y el sostener el acompañamiento a las mujeres era lo más sencillo. Pero ¿por qué tanto? Dije, ¿por qué tanto lío si pueden entrar acompañadas? Y no, era un caos, no se entraba acompañada. Te doy la palabra, Nati. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Yo me anoté 3 cuestiones para poder contarles. En primer lugar, compartirles un material que elaboramos desde mi lugar de trabajo, que es la Secretaría de Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, que tiene jurisprudencia sobre violencia obstétrica. Tiene, por ejemplo, la primer condena de un comité internacional a un Estado por haber ejercido violencia obstétrica, que es un caso contra España. Tiene diferentes perspectivas de distintos fueros, quizás les puede servir. Recién me fijé y el link está caído, a veces la página tiene sus problemas, pero bueno, se los dejo a mano porque van a encontrar ahí un compendio de jurisprudencia que elaboramos desde la Secretaría. Después, en segundo lugar, creo que, bueno, que es apasionante, obviamente, pensar cómo hacemos para resolver una violencia acuciante, pero yo no quiero, digamos, irme sin volver a insistir con un tema que quizás es el que me ordena o el que me interesa sobre todo visibilizar, que es el de las mujeres criminalizadas por eventos obstétricos, ¿bien? A mí me interesa mucho que, digamos, que quede y que ustedes se lleven esta militancia también para pensarla, ¿no? Que son los casos de mujeres que por haber transitado sus embarazos desconociéndolo o en situaciones de negación terminan siendo criminalizadas por lo que les sucede. Este es el caso de la China y bueno, y también del libro que mostraba Majo. Insisto con esto porque, bueno, quizás la compañera de Tucumán la tiene recontraclara en estos casos, porque ahí litigaron el caso de Belén, el caso de María Magdalena, pero la realidad es que no es tan conocido este fenómeno y son mujeres a las que se las acusa de homicidio, ¿no? Entonces las penas en expectativa son súper altas, es la prisión perpetua sin ir más lejos, y por estos hechos hay mujeres presas con prisión perpetua en San Juan, en provincia de Buenos Aires, en Corrientes. Entonces me interesaba dejar ese puntito ahí. Y también respecto a una cuestión que planteaba Lorena, que me parecía importante
retomar. El secreto médico profesional ampara todo lo que la persona, digamos, que es usuaria del sistema de salud, comenta o da a conocer en el marco de esa asistencia, ¿bien? Entonces no importa si el aborto es ilegal o si el parto ya está fuera del término de lo que es un aborto, ¿bien? Nunca, lo mismo con el uso de sustancias, de estupefacientes. Nunca un médico, una médica, una enfermera, un camillero, nadie que intervenga en el sistema de salud puede denunciar a las usuarias o a los usuarios por aquello que conoce en el marco de su asistencia, ¿bien? Cuando lo hacen, cometen un delito, que es el de la violación de secretos, ¿bien? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando se denuncia o cuando se avisa, que es una palabra, digamos, que muchas veces usaron los efectores de salud que entrevistamos, se está violando el secreto médico, ¿bien? O sea, avisar es equiparable a denunciar. Y hay un fallo de la Corte Interamericana muy reciente, que es el fallo Manuela contra El Salvador, en donde específicamente se hizo referencia. Nosotros presentamos un amicus en ese caso contra El Salvador, porque era un caso de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, y la Corte nuevamente ahí fue muy clara en este punto. Cualquier cuestión que se conozca en el marco de un embarazo, o un parto o un aborto, no puede ser utilizada en contra de la mujer o la persona gestante. Y por último, me parece interesante, bueno, instalar el tema, ¿no? Instalar el debate de cómo hacemos. Creo que hay un acuerdo general en que la violencia obstétrica es un fenómeno generalizado, es un fenómeno masivo, es un fenómeno que afecta a todos, no solamente a las mujeres, sino, como decía Lorena, específicamente a niñas que atraviesan todas esas violencias desde el minuto 1 que nacen. Y me parece que, bueno, que en el diagnóstico el acuerdo está, el tema es ver cómo hacemos para responder. A mí me interesaba traer lo que nos habían dicho los profesionales de la salud. Imposible, digamos, medir si están mintiendo o no en una entrevista, ¿no? Porque tendría que ser como el personaje ese de la serie, vieron que se da cuenta si mentían o no. No tengo esa herramienta, me serviría muchísimo para la vida, pero bueno, me parece interesante, aunque sea traer lo que dicen que les pasa, ¿no? La reacción que tuvo Lorena de pensar que, bueno, que era una mentira, es la misma que me respondieron muchas compañeras de la red de profesionales por el derecho a decidir, como mentira. Puede ser que sea mentira, no lo sabremos, pero me parece interesante por lo menos traer lo que respondieron cuando les preguntamos. También trajeron otras cosas, como las violencias a las que están sometidas de forma permanente en esta institución militarizada, en la que se permiten cosas que no se permiten en cualquier otro ámbito. No se permite en cualquier otro ámbito que haya 48 horas de guardia, y guardias castigos si te peleaste o si le dijiste algo que al jefe del servicio no le gustó. No se permite el nivel de violencia. Hay unos estudios que muestran que en los hospitales, por lo menos de Capital Federal, en los hospitales de escuela, más del 90% había vivido agresiones por parte de sus superiores, y eso sucede, ¿no? Y las situaciones de acoso sexual sucede. Entonces, es un ámbito altamente violento que creo que bueno, que desde las violencias, desde la militancia por el parto respetado, por los derechos y en contra de la violencia obstétrica, han señalado siempre a la corporación médica como un ámbito violento. Creo que quizás el desafío, por lo menos lo que me llevo yo, es pensar cómo hacemos para desarmar las violencias en ese ámbito, ¿no? Y bueno, claramente me llevo la pregunta porque no tengo la respuesta, si no la estaría compartiendo y poniendo sobre la mesa, pero bueno, me llevo esa inquietud. Majo, déjame hacerle una pregunta sola a Natalia. Déjame hacer. ¿Qué pasa con la violación del secreto médico? ¿Cómo se penaliza eso? Es un delito que está penado en el Código Penal, y el problema es que se tolera. O sea, el problema es que no se ejecuta ninguna penalización contra las personas que lo violan. En este momento hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es muy importante, que es el fallo Callejas, que es de hace creo que 2 años, en donde se ordenó que en Tucumán se investigue a las profesionales
dos mujeres que habían violado el secreto médico profesional en contra de una mujer que había llegado con un aborto en curso. Y digamos, tuvo que llegar hasta la corte para que se investigue. Es decir, no se castiga. No hay nadie con condenas por violación del secreto médico profesional. Yo iba a hacer solo un chascarrillo antes de cerrar, que me parece que todo lo que necesitamos es como una bola de cristal que nos diga para dónde hay que salir, ¿no? Pero no, igual pienso que no sé si vamos a encontrar la bola de cristal, pero también pienso que en red, pensando y con muchísima energía positiva, alguna solución vamos a empezar a encontrar, la punta del ovillo. No sé, Claudia, si querés despedirte. Yo la verdad que agradezco enormemente que me hayan no sé, honrado con la presencia virtual y que enseguida me dijeron que sí a este conversatorio. Si no hubiera insistido, les juro que hubiera insistido. Así que bueno, millones de gracias. Bueno, gracias entonces. Les dejo mi correo por las dudas para las compas que están en otras provincias que no conocí por cualquier cuestión. Les dejo. Dale. Gracias. Gracias a todas, a todos, y nos veremos en una próxima seguramente.